Hola muchachos, hoy vamos a revisar un poquito el tema del inicio de la política monetaria y para ello vamos a describir los agregados monetarios, el fenómeno del multiplicador que tenemos en la economía y pues también vamos a ver un ejercicio de cuantificación de dinero en la economía. Pues para ello les voy a compartir eh, un Excel que yo realicé y que tiene como propósito pues que podamos entender esto de forma más sencilla. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con la descripción de los agregados monetarios. Hay en inicio una base monetaria que básicamente es lo que el Banco Central pone a disposición en la economía y está dada por un efectivo que el Banco Central emite mediante la emisión primaria de dinero, más unas reservas que también son llamados encaje bancario. ¿Qué es un encaje bancario? Básicamente es un porcentaje del dinero de los bancos que el Banco Central le retiene para que no lo gasten, es decir, que esté como constituido en una reserva, por eso su nombre, y digamos, esto sirve para activarse en caso de que haya una crisis financiera y permita a los bancos seguir operando con este encaje, con esta reserva que se guardó durante un tiempo. Entonces, eso es lo que constituye en inicio la base monetaria. Ahora tenemos la M1, la M2 y la M3. Básicamente, estos van en orden de liquidez, ¿sí? Entonces, lo más líquido que hay en la economía es la base monetaria, que es dinero que ya está convertido en efectivo, que no necesita una conversión a efectivo. Está la M1, que incluye un dinero igual que es líquido, que es efectivo, más unas cuentas corrientes que son muy fácil de convertir a, a efectivo. En la M2 vemos que ya los cuasi dineros son un poco menos líquidos que las cuentas corrientes y el efectivo. En la M2 que tenemos, básicamente se suma la M1, es decir, el efectivo y las cuentas corrientes, más los cuasi dineros, que ya vimos que son eh, unos productos financieros que son menos líquidos, ¿sí? Ahorita vamos a ver en detalle cuáles son, cuáles son esos cuasi dineros. Tenemos también el M3, que está compuesto por el M2, es decir, el M1 más los cuasi dineros, más los ODB y los bonos, ¿vale? Que esos son ya los últimos en liquidez, es decir, este M3 es la menos líquidas de todas las M, ¿vale? Entonces, para entender un poco esto, vamos a remitirnos a las siglas, a qué es el RSF, que es la reserva o el encaje bancario, las reservas del sector financiero, las CC, que son las cuentas corrientes, los ODB, que son los otros depósitos a la vista, y ya ahorita veremos un poco lo que es el fenómeno del multiplicador monetario, el coeficiente de efectivo y el coeficiente de reserva. Entonces empecemos diciendo que el encaje bancario es lo que se guarda del dinero de los bancos comerciales para que ellos puedan seguir operando en caso de una crisis, ¿sí? Este porcentaje lo determina el Banco Central. ¿Listo? Entonces, ese primer concepto está aclarado. Las cuentas corrientes, pues básicamente son las cuentas que abren las empresas y mediante las cuales manejan sus dineros. Aquí, digamos que en los cuasi dineros se incluyen las cuentas de ahorro y los CDTs, ¿sí? Y digamos que esos son los cuasi dineros, que son igualmente fáciles de convertir en efectivo, pero son menos líquidos que las cuentas corrientes, ¿vale? Tenemos también los otros depósitos a la vista, que básicamente los podemos constatar acá. Están los otros depósitos a la vista, depósitos fiduciarios y por último, tenemos como componentes los bonos, que son básicamente estos de acá. ¿Listo? Bueno, ahora pasemos al fenómeno del multiplicador. Resulta que en la teoría económica, el Banco Central emite una cantidad X de dinero. Por ejemplo, el Banco Central emitió 2 millones de pesos. ¿Sí? Vamos a anotar. Bueno, para hacerlo un poco más práctico, vamos a poner 200.000 pesos. Entonces el Banco Central emitió 200.000 pesos, ¿sí? ¿Cómo los emitió? Mediante una emisión primaria, que puede ser mediante el préstamo a un banco comercial. Entonces este banco le prestó, el Banco Central le prestó a un banco comercial 200.000 pesos. Resulta que con este dinero el banco comercial dice, bueno, yo le voy a prestar dinero a Pepito, le voy a prestar estos 200.000 a Pepito. Entonces le entrega 200.000 a Pepito. Resulta que
en la lógica del banco comercial, él dice, bueno, yo en este caso, cuando le presté los 200 a Pepito, ya no tengo nada, pero seguramente Pepito me va a devolver esos 200.000, ¿sí? Entonces, en teoría, esos 200.000 siguen siendo míos, solo que yo se los presté a Pepito. Entonces, el banco comercial que dice, bueno, si esos 200.000 Pepito me los va a devolver en un tiempo, pues resulta que yo todavía tendría estos 200.000 más unos intereses que me paga Pepito, ¿sí? Entonces, pues básicamente para el banco comercial, estos 200.000 todavía siguen estando ahí. Entonces, ¿qué hace el banco comercial? Entonces, si yo todavía tengo estos 200.000 porque Pepito en determinado tiempo me los va a pagar, pues yo le presto otros 200.000 a Juanito. Me quedó 20.000. Entonces, le presta 200.000 a Juanito. Como ustedes pueden ver, estos 200.000 iniciales que le prestó el Banco Central al sistema financiero ya se convirtieron en 400.000. ¿Por qué? Porque el banco le prestó primero a Pepito. Le dijo, Pepito, yo le presto 200.000. Como usted me los va a pagar en un determinado tiempo, se supone que todavía esos 200.000 son míos, ¿sí? Entonces yo con estos 200.000 también se los voy a prestar a Juanito. Juanito me los va a devolver, entonces estos 200.000 todavía siguen estando acá. Entonces yo a Jaimito, que también necesita plata, también le presto otros 200.000, ¿sí? Entonces aquí podemos observar y con estos 200.000 se le prestó a tres personas, ¿sí? Entonces, básicamente, esto es lo que hace el sector financiero, prestarle dinero a este y a este, y por tanto, ya tenemos que en la economía no hay los 200.000 pesos iniciales que le prestaron al Banco Central, sino que en realidad hay 600.000 pesos circulando en la economía. A este fenómeno se le conoce como el multiplicador monetario. ¿Qué es el multiplicador monetario? Es básicamente cuántas veces el sistema financiero multiplica la base monetaria para calcular el total de dinero en la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay 600.000 pesos en la economía, ¿a cuántas personas se le prestó para llegar a estos 600.000 pesos? En este caso, serían tres personas, ¿sí? Entonces, el multiplicador financiero, ¿cuál sería? Tres. Sería tres. Hay una fórmula matemática para hallarla, pero sigue la misma lógica. Entonces cogemos y vimos estos 600.000, que es el dinero que hay en este momento, dividido por el total de dinero o la base monetaria que nos dio el Banco Central. Esto nos va a dar como resultado el mismo 3 que hicimos con el ejemplo, ¿vale? Si por dada una situación a Laura también le prestan 200.000, entonces ya el multiplicador financiero no sería de 3, sino sería de 4, ¿sí? Y lo podemos comprobar. El banco comercial prestó una, dos, tres y cuatro veces el dinero o los 200.000. Quiere decir que en la economía ya no hay 600.000, sino que ahora hay 800.000 y el multiplicador financiero es de 4 en cualquier caso. ¿Vale? Este es un pequeño ejemplo de simples para que entendamos cómo funciona el concepto del multiplicador financiero, ¿sí? Pero ya veremos que podemos destacar otras cositas. Pues por ahora voy a borrar estoy acá, pero digamos que es claro cómo opera el multiplicador financiero. ¿Sí? Entonces, bueno, ya vimos el multiplicador financiero o el multiplicador monetario como concepto. Ahora, hay dos coeficientes, ¿sí? El coeficiente de efectivo y el coeficiente de reserva. Básicamente, ¿qué es el coeficiente de efectivo? Es la preferencia que tiene una economía por el dinero en efectivo, ¿sí? Es decir, qué tanto las economías prefieren tener liquidez que tener, digamos, productos financieros, ¿sí? Y el coeficiente de reserva es básicamente, la R que vemos acá, es básicamente el porcentaje que el Banco Central le retiene a los bancos comerciales para que este no sea utilizado para fines comerciales, ¿vale? Y esta formulita que vemos acá nos sirve para calcular el multiplicador financiero y adicional a eso nos va a servir para hacer un análisis más exhaustivo de qué sucede cuando una economía prefiere más la liquidez o cuando se aumenta
el coeficiente de reserva. Pero también tenemos una fórmula muy sencilla de hallar el multiplicador financiero, que básicamente fue la que hicimos en el ejemplo anterior, donde calculábamos la MX, por ejemplo, en ese caso, era el dinero total de una economía en un caso muy simple. Entonces, ponemos la MX, si queremos hallar digamos, la M1, ponemos el M1 sobre la base monetaria, y así podremos hallar qué tanto multiplicó en este nivel valga la redundancia, el multiplicador monetario, el dinero, ¿vale? Entonces, si queremos hallar el multiplicador de la M2, pues básicamente cogemos el total de la M2 y lo dividimos por la base monetaria. Siempre va a funcionar así. La M3 dividido la base monetaria, ¿vale? Y de esta manera podremos hallar lo que es el multiplicador en cada una de las M's. Digamos que esa es la teoría y a grandes rasgos esto es lo fundamental de comprender, pero como para hacerlo un poco más práctico vamos a hacer un ejercicio. Entonces aquí tenemos eh, la cuantificación del dinero en una economía, ¿sí? La economía para el año 2020. Entonces tenemos un efectivo, unas reservas bancarias, que es el dinero que le retiene el Banco Central a los bancos comerciales, total, que esto constituye de por sí la base monetaria, ¿sí? Tenemos los depósitos del sistema financiero, los cuales están divididos en lo que ya vimos, cuentas corrientes, cuasi dineros, otros depósitos a la vista y bonos, que son los que están acá, ¿vale? Y en el cuadrito los podemos ver en este lado. Entonces, con esto ya podemos calcular cada uno de los componentes de los agregados monetarios. Entonces, calculamos el efectivo, sencillo, 70.054, las reservas que ascienden a 32.960, los, eh, las, las cuentas corrientes que son de 49.410, los cuasi dineros que básicamente son los CDTs más las cuentas de ahorro que son 372.881, los otros depósitos a la vista que suman en total 13.375 y los bonos que son 31.240. Con estos ya podemos hallar lo que es la base monetaria y cada una de las M's, ¿sí? De los agregados monetarios. Entonces, para iniciar, tenemos que la base monetaria es el efectivo, más las reservas. La M1 que viene siendo, ojo, aquí es muy importante que se acuerden de esto, el efectivo sin las reservas más las cuentas corrientes, ¿sí? Pues ojo, no incluye las reservas. Muchas veces suman la base monetaria más las cuentas corrientes y eso es un error. ¿Por qué? Porque el multiplicador en el nivel 1 o el M1 no lleva las reservas, ¿vale? Entonces sumamos el efectivo y las cuentas corrientes. Para la M2, ¿qué tenemos? Tenemos esta M1, ahí sí, más los cuasi dineros. Y por último, tenemos que la M3 es igual a la M2 más los ODBs y adicional a eso, los bonos. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos nuestros agregados monetarios y vamos a calcular el multiplicador financiero de una forma sencilla, de la primera forma que lo vimos, que es esta de acá. Entonces, para calcular el multiplicador financiero dividimos la MX, por ejemplo, si queremos hallar el multiplicador en M1, calculamos la M1 y lo dividimos entre la base monetaria. Nos dio 1.15. ¿Qué quiere decir este 1.15? Que la base monetaria se multiplicó en 1,15 en la M1. Y lo mismo vamos a hacer para los demás M's, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a fijar la celda y la voy a arrastrar. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver cómo el multiplicador a medida
que va aumentando los productos financieros, también lo va haciendo este mismo, ¿vale? Entonces, básicamente esto lo que nos quiere decir es que la base monetaria a nivel que va subiendo la M1, perdón, la M1 no, sino el multiplicador o, o la base de dinero que se tiene, que se está contando, este mismo va aumentando. ¿Por qué? Porque estos representan más productos financieros, ¿sí? Es decir, más préstamos, más, por ejemplo, cuentas corrientes, más cuentas de ahorros, ¿sí? Entonces, eso es lo que va sucediendo en el multiplicador, ¿vale? Ahora tenemos que podemos calcular la E. ¿Qué dijimos que era la E? Básicamente la E es la preferencia que la economía tiene por la liquidez, ¿sí? Por tener el dinero en efectivo. Entonces, ¿cómo se calcula esa E? Básicamente, si queremos calcular la E para la M1, lo que hacemos es coger el efectivo, es decir, 70.054, y dividirlo entre el componente de cada M. Entonces, por eso, digamos, cuando yo voy a hallar el de la M1, tomo el efectivo y lo divido entre las cuentas corrientes. Y esto me da mi coeficiente de efectivo. Lo hacemos también con la M2. Entonces cogemos, en la M2 tenemos que es el efectivo y dividimos entre lo que contiene la M2, que básicamente ¿qué es? Las cuentas corrientes más los cuasi dineros. Ojo, no, como es el efectivo, es el que es el numerador, no se tiene en cuenta dentro del denominador, ¿vale? Entonces, igual aquí están en el cuadrito, están incluidos las fórmulas para calcular cada uno de esos. Entonces, en el M3 tomamos el efectivo y lo dividimos nuevamente entre todos los componentes. Entonces, tomamos las cuentas corrientes, los cuasi dineros, los OEB y los bonos, ¿vale? Y obtenemos nuestro coeficiente de efectivo. Es obvio que como yo les dije anteriormente, a medida que van pasando los M's, o sea, a medida que van subiendo los M de M1 a M2 y de M2 a M3, el dinero es más difícil de convertir a líquido. Por eso el coeficiente de liquidez se va reduciendo, porque es mucho más difícil pasar de, de convertir un ODB o un bono a efectivo que, por ejemplo, una cuenta corriente, ¿sí? La cuenta corriente es mucho más líquida que los ODB y los bonos. Por eso el coeficiente de efectivo se va reduciendo a medida que vamos aumentando el M, ¿vale? Y por último, tenemos el coeficiente de reserva, que básicamente es lo mismo que el coeficiente de efectivo, se calcula de la misma forma, solo que ya no vamos a tomar como numerador el efectivo, sino pues como su nombre lo dice, las reservas. Entonces aquí lo mismo, reservas sobre cuentas corrientes, y aquí tomamos las reservas sobre las cuentas corrientes más los cuasi dineros, y aquí tomamos las reservas dividido las cuentas corrientes más los cuasi dineros más los ODB más los bonos. Y tenemos nuestro coeficiente de reserva para este agregado, ¿vale? Entonces la fórmula que nos dice, la fórmula nos dice que no, o sea, no nos está permitiendo coger como tal el E o el R para operarlos, sino que básicamente la fórmula lo que nos dice es, vea, a E súmele 1, esta fórmula de acá nos dice a E súmele 1 en el numerador y divídalo entre el E, el coeficiente de efectivo, más el coeficiente de reservas. Entonces eso es precisamente lo que vamos a hacer. Entonces a E le sumamos 1 y arrastramos. Y lo que hacemos es aquí sumar E más R y arrastrarlo. Listo. Y entonces ahora dividimos E más 1, divido E más R,
y nos tendrá que dar el multiplicador financiero, ¿sí? O el multiplicador monetario. Y lo va a reducir un poquito. Y tenemos que darnos exactamente el mismo multiplicador que calculamos al inicio. Pero si lo podemos hacer así de sencillo, entonces, ¿por qué calcular este de acá? Lo vamos a ver a continuación. Voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Pegar valores. Listo. Pegámosle y listo. Entonces, vamos a observar qué pasa, por ejemplo, si el Banco Central hace una emisión primaria de dinero, es decir, si el efectivo aumenta. Entonces, pongamos que en lugar de ser 7.054, el Banco Central decidió emitir 5.000 más. 5.000 más. Entonces, observen lo que pasa con el multiplicador del dinero. Se disminuye. ¿Por qué se disminuye? Porque básicamente estoy agregando base monetaria a la economía. Es decir, el Banco Central está emitiendo más dinero y el sistema financiero no aumentó en ninguno de sus componentes o de sus productos, que son estos de acá, no aumentó la cantidad de dinero, ¿sí? Entonces, por eso hay un fenómeno de multiplicador menor, ¿sí? O sea, el multiplicador disminuye. ¿Qué va a pasar con el coeficiente de efectivo? Pues va a aumentar. ¿Por qué? Porque la gente está requiriendo más efectivo, está consumiendo más efectivo. El coeficiente de reserva claramente se va a mantener porque pues no modificamos en ningún momento las reservas, ¿sí? Y pues ahí ya tenemos un hallazgo importante. Entonces, si aumenta el efectivo, si el Banco Central emite efectivo, ¿qué va a pasar con el multiplicador? Este va a tender a disminuir. ¿Por qué? Porque se aumenta la base monetaria y en este caso, solo si estos productos no aumentan su cuantía, entonces, pues el multiplicador va a ser menor, ¿vale? Pero supongamos ahora el caso contrario. En lugar de haber una emisión primaria, va a haber una emisión secundaria. ¿Cómo así? Es decir, que, por ejemplo, las cuentas corrientes van a aumentar su cuantía en 5.000, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con el multiplicador? Ustedes lo pueden ver aquí. Va a pasar todo lo contrario del caso anterior. El multiplicador va a aumentar. ¿Por qué? Porque la base monetaria se mantuvo constante, es decir, el Banco Central no emitió más dinero, pero el producto del sistema financiero sí está escalando, lo que hablábamos. Entonces, aquí, hablando de un caso simple, podemos decir que el sistema financiero emitió más dinero, emitió 5.000 más a una cuenta corriente, ¿sí? Es decir, que hay creación secundaria del dinero, que es la creación que hace el, el sistema financiero de dinero, ¿sí? Entonces, mediante cuentas corrientes, el sistema financiero creó 5.000 más en dinero, que lo podemos ver aquí en el multiplicador. Aquí está el estado inicial, que era 1.15, y un aumento al 1.20. Igualmente, pues claramente los multiplicadores de las otras M's también se aumentaron, ¿vale? Entonces recuerden, si un producto financiero aumenta su cuantía y la base monetaria se mantiene constante, el multiplicador va a subir. Perdón, chicos, tuve un impasse técnico y se detuvo la grabación, pero ya estamos de vuelta. Entonces, estábamos diciendo que al aumentar alguno de los productos financieros en su cuantía, por ejemplo, si aumentábamos en 5.000 las cuentas corrientes, el multiplicador sí va a aumentar en todos los niveles, pues en M1, en M2 y en M3. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, en lugar de aumentarlos en cuentas corrientes, yo los aumento en los bonos? El único multiplicador que se va a ver afectado es el que tiene como componente a los bonos. Entonces vamos aquí, miramos cuál tiene como componente a los bonos, el M3. Entonces aquí podemos evidenciar que el M3 aumentó debido a que se aumentaron los bonos, ¿sí? Es decir, en este nivel se multiplicó más el dinero de, de la base monetaria por concepto del multiplicador financiero, ¿vale? Entonces digamos que esto también lo podemos conectar con el ejemplo que vimos al inicio
pues que era un ejemplo como muy sencillo, pero que realmente funciona. ¿Qué quiere decir? Que vía bonos se emitió más dinero de forma secundaria, ¿sí? Es decir, se multiplicó en mayor medida el dinero base o la base monetaria, que básicamente es el efectivo más las reservas, ¿vale? Lo mismo va a pasar si, por ejemplo, aumentamos los cuasi dineros, en lugar de que sean esta cantidad, vamos a sumarle 5.000, entonces podemos ver que se modifican eh, el multiplicador financiero de la M2. Aquí, digamos que este lo vemos alterado, pero es por la cantidad de decimales. Voy a ponerle también 3 decimales. Entonces, como ustedes pueden ver, el M1 queda igual, pero a partir del M2, es decir, el M2 y el M3 se modifican. ¿Por qué? Porque ambos contienen los cuasidineros. Aquí lo podemos ver. La M2 tiene ese M1 más dos cuasidineros y la M3 es M2 que incluye los cuasidineros más estos otros dos que son los ODB y los bonos. Y por eso se aumenta el multiplicador financiero de esta forma. ¿Vale? Entonces, ya tenemos dos hallazgos que son bastante importantes. Uno, que si la base monetaria, perdón, si los conceptos del sistema financiero o los componentes del sistema financiero se mantienen estáticos y el efectivo, o por ejemplo, las reservas aumentan, vamos a tener un efecto menor del multiplicador, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa totalmente lo contrario si estas dos se mantienen constantes y las que aumentan son los conceptos del sistema financiero, ¿vale? Entonces ahora, interesante, ¿qué pasa con las reservas? Va a pasar exactamente los mismos. Si, por ejemplo, el Banco Central decide retenerle en 5.000 más a los bancos comerciales, ¿qué va a pasar? Que el multiplicador financiero va a disminuir, ¿sí? ¿Qué pasa si en lugar de aumentar las reservas, el Banco Central las disminuye? Pues el multiplicador va a aumentar de nuevo, ¿vale? Entonces, básicamente, eso era lo que quería que revisáramos y ese es el análisis y para eso nos sirve, digamos, que hacer estas relaciones, ¿sí? Entonces, aquí ya podemos ver qué impacto tiene las reservas, qué impacto tiene el efectivo, qué impacto tiene la creación primaria de dinero, que es básicamente la base monetaria, y qué impacto sobre la economía tienen los diferentes niveles de multiplicación del dinero, ¿vale? Y digamos que eso sería todo por la monitoría de hoy. Ya en la próxima sección veremos más a profundidad las políticas y cómo el Banco Central puede impactar en todos estos aspectos.